Muchas gracias, seguimos aquí. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la página web de la BWOW en streaming y gracias a todas y a todos los que estáis aquí en el auditorio del D-Factory de Barcelona. Seguimos adelante para hablar de cómo la mujer científica está cumpliendo un rol cada vez más destacado en la investigación y desarrollo de nuevos horizontes de la ciencia de la salud. Profesionales de la salud y de la investigación científica charlarán a continuación del papel de la mujer en este sector, ya que la ciencia y la igualdad de género son absolutamente esenciales para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, cedo la palabra a la moderadora de este encuentro, Míriam Serrano, editora jefa de la revista Woman. Míriam. Gracias. Buenos días a todas y a todos, a los que estáis aquí presentes en The Factory y a los que estáis online también. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a los organizadores de esta tercera edición de BWOW, Zona Franca Barcelona y Fundación Incide. Bienvenidos, bienvenidas a nuestras ponentes. Ha fallado María Blasco, directora del Centro de Investigaciones Oncológicas, por una emergencia médica. Pero tenemos aquí al lado a Rosa Orriols. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Rosa es cofundadora y vicepresidenta de Women in Global Health, un movimiento internacional vinculado a la OMS, sin ánimo de lucro, que ha llegado a España con su compromiso para trabajar por una salud más justa, más igualitaria, global. Orriols es ingeniera química, doctora en salud laboral y ha colaborado con la Unión Europea en su estrategia de salud global. Seguro que tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias. Está también con nosotros Ana Vigas, doctora en biología, una de las científicas españolas más destacadas. Es investigadora de IMIM Hospital de Mar y vicedirectora de investigación preclínica del Instituto Josep Carreras contra la leucemia y directora científica de Ciber de Oncología. Su investigación se centra en generar células madre en la sangre y en el estudio de las leucemias. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Y vía digital tenemos a Josep María Campistol, director general del prestigioso Hospital Clínic de Barcelona, doctor en medicina, especialista en nefrología, profesor y una voz autorizada en trasplantes, donde España es un referente mundial. Ha vivido en primera línea la pandemia y estos días afronta una semana difícil por el ciberataque al Hospital Clínic. Así es que especialmente muchas gracias, doctor Campistol, por estar hoy con nosotras. Muy bien, muchas gracias, Miriam, y un placer. Estamos un poco en minoría, estoy un poco en minoría, pero intentaré aportar mi grano de arena como hombre, como médico y al final como ciudadano de este país. Muchas gracias por la invitación. Eres la cuota. Gracias. Gracias, Rosa, gracias. Lo tendré en cuenta. Si algo bueno ha traído la pandemia, creo que ha sido la importancia y la relevancia que hemos dado todos a la salud y a la ciencia. Pero además se empieza a hablar de la medicina desde una perspectiva de género justa y necesaria. Las mujeres hoy alzamos la voz para hablar también de una medicina con más igualdad. Y hablamos también con naturalidad de todos esos cambios hormonales, menopausia, menstruación, enfermedades hasta ahora poco visibilizadas como la endometriosis, que generaban incluso vergüenza o, por qué no, desinterés médico. Vamos a hablar también de enfermedades como las cardiovasculares, que quizá necesitan una revisión en femenino. Hablaremos de todo ello con nuestros ponentes. Si hablamos de perspectiva de género, los datos nos dejan las cosas claras. En el sector de la salud, el 70% de los profesionales son mujeres y solo el 25% toman decisiones. Rosa, ¿qué techos de cristal falta aún por derribar? Bueno, el concepto de techo de cristal, que es relativamente nuevo, fue en 1991 cuando se definió como esas barreras artificiales que no permitían a las mujeres en llegar a la alta dirección. Pero sí que es verdad que el techo de cristal ha ido tomando otra connotación en todos los puestos de trabajo. Si a mí me preguntas cuál es el techo de cristal que se debe tomar en la alta dirección, cuál es el más importante, yo creo que es no tanto estar, que parece que nos van poniendo cuotas, ¿vale? Pocas, siempre
por ejemplo, la nueva directiva europea yo creo que se queda corta y permite hacer muchos subterfugios a las empresas, sino que realmente tengas voz, tengas esa voz de tu opinión, seas escuchada, no tengas un mansplaining, etcétera, y que cuentes, que tengas esas posiciones de presidencia, de toma de decisiones, no tanto que estés en un consejo, sino que tu voz sea escuchada y sea escuchada como mujer y como diversidad, ¿no? Porque tener diversidad en una empresa es sinónimo de productividad. Si nos centramos en la salud, como has dicho, yo creo que el gran techo es que la feminización, sobre todo en la parte médica, ha llevado a una precarización salarial, junto con la democratización. Eso es un gran debate que yo tengo con el doctor Munset. Si es la democratización o es realmente la feminización. Para mí es la feminización. El hecho de que la generación más preparada año tras año, luego les permitamos que ejerzan su profesión vocacional a unos salarios que no están acordes con la formación y con la dedicación que tienen, para mí es una tremenda injusticia. Ya centrándome más en tu pregunta, la doctora Neus Jordi acaba de hacer un estudio en 2022 donde pone en evidencia claramente que los mayores techos de cristal es la conciliación, los cuidados y la maternidad. Con lo cual hemos de poner el foco, o sea, hay que poner, ayer María Eugenia lo dijo estupendo, hay que a veces cortar un poco las libertades para ir hacia una igualdad efectiva, ¿no? Y luego también un poco un tema cultural, ¿no? El 40% de los hombres niega que exista desigualdad de género. Entre el 20 y el 25, lo tengo aquí apuntado, entre el 20 y el 25 lo que dice, tiene comentarios claramente sexistas. El 40%, que parece un número así como que no, el 40% de nosotras negamos o nos ponemos autobarreras para nuestra progresión. Por eso es tan importante también lo que dijo María Eugenia ayer de la sororidad, ¿no? de los safety plays de mujeres, ¿no? De ayudarnos entre nosotras. Y ya está, yo creo que lo dejamos aquí. No, me guardo los otros números. Me interesa la visión masculina. Josep María, ¿tú crees que entre los hombres hay conciencia de esta brecha en vuestra profesión o remáis juntos con vuestras colegas y compañeras? A ver, yo creo que Rosa lo ha explicado muy bien, ¿no? Y yo no tenía estas cifras en concreto, pero seguramente hablamos de un porcentaje demasiado alto, excesivo, realmente, de hombres que no tienen esta conciencia de esta, entre comillas, marginación de género. Pero yo creo que es real. Yo soy evidentemente un entusiasta de la diversidad, un entusiasta de las mujeres en global y obviamente de las mujeres y las profesionales. Aquí en el hospital tenemos una situación razonable, que no significa perfecta, pero yo diría razonable. Rosa también lo decía, un 70% de los profesionales de la salud en cualquier ámbito son mujeres, 70%. Nosotros, desde el punto de vista de mandos, desde el punto de vista de decisiones, en el comité de dirección general, que somos 6, hay 3 mujeres y 3 hombres. En el comité ejecutivo, que somos unos 25, hay aproximadamente paridad, somos 13-12, o sea que hay un buen nivel de paridad. A nivel de mandos médicos estamos aproximadamente, es cierto, 65% hombres, 35% mujeres. Y a nivel de mandos de enfermería, obviamente es una profesión muy feminizada, casi el 90% son mujeres. Yo diría que tenemos conciencia, yo diría que los colectivos están evidentemente poniendo problemas sobre la mesa, que desde la dirección, desde recursos humanos, somos sensibles a este tema y que estamos mejorando. Es cierto que hay techos, que hay limitaciones, el tema de la maternidad, temas biológicos, pero el tema de la conciliación lo estamos trabajando, no estamos en situación perfecta, pero tenemos como un punto clave en nuestro plan estratégico y creo que progresivamente estamos introduciendo elementos para tener esta equidad, esta paridad y para poner en valor realmente la diversidad de género a nivel global del hospital, porque creo que es absolutamente básico. ¿Estamos perfectos? No, pero creo que lo tenemos perfectamente identificado como un problema, como una situación, y estamos trabajando en este sentido. Muy bien. Y Ana, en la universidad, en la ciencia, ocurre lo mismo. Las cifras creo que son también similares, ¿no? Si ya es difícil completar una carrera científica en este país, imagino que las mujeres tienen muchos más obstáculos.
Sí, claro. Yo creo que en ciencia creo que se están haciendo muchos esfuerzos para que se vaya igualando. De todas maneras, como bien has dicho, la carrera científica es muy difícil, es muy inestable. La mayoría de los investigadores no tiene una posición realmente más o menos estable hasta los 40 años para hacer una media. Y si tenemos en cuenta que entre medio estamos en edad reproductiva, edades en las que la mujer va a pasar periodos, en muchos casos que no puede estar al 100%, pues esas dificultades se multiplican por 10 y por 100, ¿no? Es un periodo de tu vida que es muy importante en cualquier carrera profesional, pero obviamente en ciencia es un periodo clave para que después puedas tener una posición y tengas opción a tener tu laboratorio, a realizar investigaciones. Entonces, ahí es un punto. Es verdad que se están haciendo esfuerzos a nivel de dar más tiempo a las mujeres para que puedan acceder a diferentes iniciativas, a diferentes tipos de funding y de financiación de proyectos, etcétera, ¿no? Hay esfuerzos en ese sentido, pero sí que es verdad que hay que poner mucho más. Porque no es suficiente y la verdad es que los números, se ve la cantidad de mujeres que empiezan el doctorado, que continúan postdoctorado y lo dejan justo después del postdoctorado. Hombres también, hay muchas, no es una cosa exclusiva de las mujeres, pero yo no tengo las cifras, pero es verdad que muchísimas personas que piensas que son válidas y deberían de seguir, podrían perfectamente seguir y tener mucho éxito, lo dejan por otros motivos, ¿no? En maternidad es donde más penalizan en las investigadoras. Es un punto clave para no poder progresar su carrera. Y, de hecho, solo tenemos una catedrática en toda España en temas de salud, una. Todo lo otro son hombres. Sí, luego hablaremos de ella. Podemos decir, Rosa... ¿Qué significa una catedrática de salud? Perdón, aquí en el hospital tenemos varias catedráticas mujeres, y son de salud, No sé si os estáis refiriendo a esto o no, pero tenemos, y ahora sí a bote pronto como mínimo, media docena de mujeres catedráticas en la Universidad de Barcelona. Pues o nos sea, hemos que no hay de una sola catedrática en el Estado. ¿Cómo? Que nos hemos de actualizar, porque es un dato que no... Pues yo al respecto tenía una pregunta, doctor Campistol, porque he leído que solo una mujer es catedrática de ginecología en nuestro país. Y ella misma ha explicado que antes se consideraba que era una especialidad muy dura para la mujer. ¿Por qué? ¿Y se puede hablar aún de especializaciones masculinas y femeninas, especialidades médicas de un género u otro? A ver, después volveré un poco al tema de las catedráticas, que repito que seguro que tenemos al menos media docena aquí en la casa de catedráticas mujeres en la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina. A ver, yo creo que sí, simplemente para hacer una confesión personal, mi mujer es ginecóloga y siempre lo dice ella, que de alguna manera la ginecología y que las mujeres en general están o estáis más cómodas con una mujer ginecóloga que un hombre. Yo creo que solamente hay dos especialidades que probablemente están un poco definidas a nivel de género, aunque también comentaré un tema personal. Una es la ginecología. No creo realmente que haya esta animadversión a mujeres ginecólogas. Al contrario, repito, creo que en general la mujer está más cómoda con una mujer ginecóloga que un hombre. Y la otra es la urología, que seguramente ocurriría en plan inverso. Y también he de confesar que tengo una hija que está formándose en urología y es una mujer. O sea que tengo la situación doble en la casa y completamente inversa a la que me estáis diciendo. Yo creo sinceramente que no. Creo que es un tema, repito, de evolución, de respeto, de trabajo, de entender evidentemente las peculiaridades de cada uno y de ejercer el trabajo bien hecho. Y creo que tanto un varón puede ser un buen ginecólogo como una mujer puede ser una estupenda uróloga. Y de hecho aquí en la casa, aquí en el hospital, tenemos urólogas extraordinarias con cargos cargos de gestión, con decisiones importantes y son mujeres. Yo creo sinceramente que es un estigma y creo que estoy evolucionando y creo que al final lo que hay que ser es buenas personas, buenos profesionales, independientemente del género. Y volviendo a los catedráticos, repito, ahora sí a bote pronto se me ocurre una doctora que se acaba de jubilar ahora mismo, que es la doctora Strack, dermatóloga, que fue además decana de la facultad, en este momento tiene 70 años, lleva 15 años de catedrática.
y hace 15 años era decana de nuestra facultad. Tenemos a la doctora Castro, psiquiatra, mujer. O sea que hay muchos ejemplos aquí en la casa de mujeres con cargos importantes y con responsabilidades académicas de profesoras titulares, igual que de catedráticas. Nos actualizaremos. Muy bien. Rosa, ¿tú crees que a veces las mujeres se han podido sentir defraudadas por la medicina porque sus diagnósticos a lo mejor han sido más tardíos o las enfermedades más incomprendidas o menos estudiadas? Bueno, eso yo creo que todos lo sabemos, no sé si el doctor Campistol em corregirà, que los estudios previamente, a nivel de estudios de trials, era evidente que antes solo elegíamos hombres, con lo cual estabas estudiando la patología solo en hombres. Pero además, esa perspectiva de género también se ha visto impactada en un poco todos los estigmas que tenemos de sesgos, ¿no? De cómo vemos a una mujer o cómo vemos a un hombre. Entonces, cuando te entra un hombre en la consulta o te entra una mujer, el trato es diferente. Yo, por llevarle la contraria, sois un poco más quejicas, ¿vale? Entonces, les hacemos más caso. No, es broma, ahora en serio. O sea, sí que se ha visto, y además impacta mucho en el tema de salud mental, que muchas patologías de mujer no son tenidas en cuenta, cómo se exponen, han sido menos estudiadas, y eso hace que, por ejemplo, sobremediquemos en temas de salud mental o que no abordemos ciertas patologías. Y luego también el tema del diagnóstico, ¿no? Un claro ejemplo es el tema de los ataques al corazón. O sea, generamos un patrón que era claramente masculino y nos hemos dado cuenta que a la mujer la sintomatología es diferente. Entonces, todos estos aspectos sí que han impactado en la salud de la mujer. También, sobre todo en países en desarrollo, el acceso a test es mucho más difícil, precisamente en personas que llevan el peso de la economía y la maternidad, con lo cual hay más morbilidad y deberíamos ver que el acceso a tener test de diagnóstico de SIDA, de embarazo, etcétera, ayuda a una mejor salud de la mujer. Entonces, sí, a tu pregunta, sí, claramente sí. Muy bien. Y Ana, en los estudios científicos, ¿crees que falta también igualdad o perspectiva de género? Bueno, históricamente así ha sido, ¿no? Al menos eso es lo que nos dicen muchos estudios. De nuevo, yo creo que ahora los estudios actuales se está haciendo un gran esfuerzo para corregir esto, porque todas las agencias internacionales, europeas, nacionales, en las que se presentan proyectos de investigación, en todas tenemos que ser muy cuidadosos, especificando cómo esta perspectiva de género no va a ser paritaria a nivel de cualquier sujeto de investigación. Médicamente, yo creo que incluso mucho más. Mi investigación es más básica, pero utilizamos, por ejemplo, investigación en animales también. Los animales hay que investigar teniendo en cuenta los dos sexos, ¿no? Porque obviamente hay diferencias que históricamente yo creo que no se han tenido en cuenta. Tampoco pienso que no se hayan tenido en cuenta de una manera deliberada. Yo creo que ha sido inconscientemente, porque pensábamos que era igual, porque tampoco conocíamos tan bien la fisiología. De hecho, con los animales pasa esto. Pensamos que los animales eran lo mismo que las personas y no lo son, ¿no? Los humanos somos diferentes. Los humanos masculinos y femeninos también somos diferentes. Entonces, bueno, creo que históricamente así ha sido y que se está intentando corregir. Muy bien. Y sobre el cáncer, tú eres experta en leucemias. Hay un dato de la Asociación Española contra el Cáncer, con motivo del último y reciente Día Mundial, que dice que 7 de cada 10 personas sobrevivirán a la enfermedad en 2030. Hemos sabido ahora, si no me corrige, doctor, que se ha curado
ha habido el tercer caso en el mundo de curación del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Llegará a pasar esto con el cáncer? O sea, ¿llegaremos a verlo? ¿Ha sido gracias a un trasplante de células madre? ¿Esto ocurrirá en breve en el cáncer? ¿Podremos verlo como una enfermedad crónica, como ocurrió con el SIDA? Yo creo que en breve es difícil, porque el cáncer engloba tantísimas enfermedades con causas tan diversas que hay algunos tipos de tumores, como ya sabéis que hay una supervivencia prácticamente del 100% y hay tipos de tumores en que la mortalidad es prácticamente del 100%. Entonces, curar todos los tipos de cáncer es obviamente un reto que no creo que esté cercano, pero sí que evidentemente se ha hecho un progreso enorme y se está haciendo un progreso enorme tanto en métodos de prevención, que creo que aquí es realmente lo más fácil y donde es más efectivo, y obviamente en diagnóstico precoz y posibilidad de parar este tumor en etapas tempranas. ¿Qué pasa en etapas tardías? Pues que probablemente yo creo que va a ser difícil que esto llegue a ser. Creo que el cáncer es parte del envejecimiento, es parte de cómo nuestro cuerpo responde y va a ser muy difícil tener una curación total del cáncer, ¿no? Hablemos del más común entre las mujeres, el cáncer de mama. ¿Es quizá el que tiene mejor pronóstico? Quizá porque los... Depende del cáncer de mama. Ya. ¿Pero hay detección tipos cada vez más precoz o los tratamientos cada vez son más precisos? ¿Los resultados son esperanzadores? Claro, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Obviamente, todas las campañas de cribado son muy efectivas y es un cáncer que es más fácil de detectar y que los cribados funcionan muy bien. Y aún así hay tipos de tumores de mama que tienen una mortalidad elevada. Tumores de triples negativos es un tipo de tumor de mama que conocemos todavía muy poco cómo tratarlo y la mortalidad es muchísimo más alta. Ahí es donde los tratamientos específicos, los nuevos tratamientos, nuevas opciones tienen más posibilidades de aumentar esta supervivencia y, de hecho, pues la inmunoterapia creo que actualmente es nuestra gran esperanza de que cuanto más sepamos cómo hacer que nuestro cuerpo y las células que tenemos en nuestro cuerpo combatan este tumor, es nuestra gran esperanza de que esto pueda ser una solución importante. Y, de hecho, para muchos casos ya lo es. No dejamos de leer en la prensa o escuchar en los medios de comunicación tantos avances, ¿no?, sobre el cáncer y sobre todo. Por ejemplo, Josep María, la píldora masculina. ¿Qué me puedes decir de eso? Eso parece un avance revolucionario quizá en la reproducción o en la sexualidad, porque hasta ahora habíamos sido nosotras las que nos habíamos hecho cargo de los embarazos no deseados, ¿no?, y a veces perjudicando nuestra salud. ¿Qué va a suponer ese avance? No sé si nos podemos fiar mucho, Miriam, pero dejadme, por favor, que vaya para atrás un par de comentarios. No voy a hablar de cáncer porque Ana sabe muchísimo más que yo, pero sí que quiero incidir en un punto que Rosa lo ha comentado muy bien y Ana también, que es el tema de salud y género. Y yo creo que este seguramente es el elemento más importante que tenemos hoy encima de la mesa, y comparto la necesidad de paridad, la necesidad de diversidad, que creo que cuando hay diversidad somos todos mucho más creativos y trabajamos mucho mejor en equipo, y no tengo ninguna duda, y lo estamos intentando implantar en los
hospital, ¿eh? Pero realmente el tema de salud y género sí que es un tema importante y es un tema que me preocupa. Tenemos un grupo de trabajo muy potente en el hospital, encabezado por una mujer, la doctora Blanca Collvinent, con más de 15 personas trabajando, porque tal como se ha comentado en los libros de texto y en la historia, solamente nos habíamos focalizado más en patologías que ocurrían en hombres. También es cierto que no olvidemos que la mayoría de patologías eran y todavía hoy algunas más frecuentes en hombres. Evidentemente no estoy hablando de cáncer de matriz o cáncer de ovario, ni cáncer de mama, ni cáncer de próstata, pero en general, excepto patologías endocrinas, son más frecuentes en hombres, seguramente por factores hormonales y también por factores ambientales, y este seguramente es el motivo, aparte de una sociedad evidentemente masculina y tal, provocaba que la mayoría de estudios, la mayoría de investigaciones y la mayoría de descripciones realmente fueron efectuadas en varones, cuando hoy, tal como han comentado Rosa y Ana, hemos aprendido que muchas enfermedades se manifiestan de manera distinta entre hombres y mujeres, ¿eh? Y seguramente la patología cardiovascular es el mejor ejemplo y seguramente también la salud mental. Y yo creo que aquí sí que hay que trabajar de manera coordinada para intentar mejorar este análisis, este trato, ¿eh? Y también desde el Servei Català de la Salud se está trabajando este tema y hay un grupo a nivel de varios hospitales que participamos, porque creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces pues llegaban mujeres con unas dolencias que no rememoraban la clínica típica de un infarto de miocardio y por desgracia tenían un infarto de miocardio, ¿eh? Y yo creo que aquí sí que hay que trabajar de manera codo a codo y de manera muy concienzuda para mejorar esta visión global de la enfermedad y para entender que los hombres y las mujeres tenemos clínicas distintas, aparte de enfermedades distintas, ¿eh? Y yo creo que este seguramente es uno de los elementos claves que va a cambiar realmente el futuro, tal como también anticipaban Rosa y Ana en este sentido, pero quería remarcarlo y remarcar el camino que se está haciendo desde el CatSalut, desde el hospital, desde muchos hospitales, para intentar realmente mejorarlo, porque al final es un tema de mejoría, es un tema de mejor diagnóstico, mejor prevención y al final mejores resultados, ¿eh? No voy a escaparme, Miriam, de la pregunta sobre la píldora masculina. A ver, he leído un poco. Estoy en una edad que ya tengo poca capacidad de procreación, por tanto me preocupaba relativamente poco, y lo confieso así de claro, pero creo que el efecto que tenía era un efecto de inmovilizar a los espermatozoides y que los espermatozoides no pudieran atacar al ovocito de la mujer, ¿no? A ver, repito que no soy experto. Tengo mis dudas, y lo confieso abiertamente. Tengo mis dudas conceptuales, y perdón, conceptuales, en el sentido de que los varones en un momento determinado tengamos esta capacidad, y dos, que la píldora realmente tenga también efectividad. No olvidemos que el número de espermatozoides por milímetro cúbico de semen puede llegar a ser, hoy mucho peor que hace unos años, pero puede llegar a ser de 5, 10, 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico por mililitro. Que todos, el 100% de estos espermatozoides estén inmovilizados con una píldora, con un comprimido que le hemos dado unas horas antes, realmente, bueno, es una gran capacidad de inmovilización, ¿eh? Siempre podemos tener el espermatozoide que por la razón que sea, o sea más espabilado, o no se vea afectado por este tratamiento, que se nos escape, que fecunde al ovocito, bueno, y a partir de aquí, evidentemente, la píldora no habría sido efectiva, ¿eh? Yo creo que tenemos, evidentemente, otros elementos desde el punto de vista masculino, como es el preservativo, con todas las ventajas y todos los inconvenientes, que creo que hoy por hoy nos ofrece más ventajas seguramente que esta píldora masculina, ¿eh? Esta es mi opinión y mi valoración, y cuando leí pensé, uy, ¿será capaz realmente esta píldora de inmovilizar de manera absoluta al cabo de 6 horas el 100% de los millones de espermatocitos que viajan en una eyaculación? Personalmente tengo mis dudas y bueno, lo quería plantear, ¿eh? ¿Puedo? Es un inhibidor del SAC. Yo, primero de todo, felicitar a la investigadora que descubrió esto de forma casual, que es lo normal, investigando en temas en temas de oftalmología. Investigaba precisamente este inhibidor del SAC, que se ve que los hombres que no tienen este inhibidor son estériles. Entonces, yo creo que sí que es esperanzador que tengáis esta opción, y que además tiene pocos efectos secundarios, aspecto que se ha tenido poco en cuenta en la píldora femenina. Yo creo que es una buena noticia, si realmente es real, que lo estamos poniendo en duda, pero parece que sí. Yo
en el tema de la reproducción, temas de relaciones sexuales, yo creo que el tema aquí es el programa, el cómo está enfocado las relaciones sexuales en nuestra sociedad, ¿no? Desde una visión muy androcéntrica, muy fálica, muy pensada en el hombre, ¿no? Y en las necesidades del hombre. Y además en temas de educación sexual. Yo creo que la clave para hombres y mujeres tener unas buenas relaciones sexuales se basan en la educación, independientemente del método que utilicemos, que yo estoy de acuerdo con el doctor Campistol, que tenemos muchos y que han de ser opcionales y han de ser seguros para todo el mundo. ¿Querías apuntar algo? Miriam, si me permites una réplica positiva, claro, al comentario de Rosa, que lo comparto 100%, y he dicho que no era experto en este tema, hay que ver realmente la capacidad. En este momento estamos en datos experimentales y lo veremos, ¿eh? Pero dicho esto, yo sí que estoy absolutamente de acuerdo en el tema de la educación sexual, ¿no? Y yo hace unos meses, ¿no?, el Día de la Violencia de Género, hice unas declaraciones un poco contundentes en este sentido. Como sabéis, el Hospital Clínico de referencia a nivel de violencia, a nivel de agresiones sexuales. Es escandaloso realmente lo que hay. Tenía el conseller de Salud a mi lado, se quedó un poco parado de que fuera tan contundente. Ayer lo vi, que nos vino a ver por el tema del ciberataque, y me lo recordó y me dijo, tenía razón. Y realmente es escandaloso. Aquí en Barcelona se están produciendo cada año que viene al hospital prácticamente 1000 agresiones sexuales. Una locura absoluta, ¿no? Ayer leíamos lo que ocurrió en Badalona, lo encuentro auténticamente esgarrifós. Entonces yo creo que aquí la única manera realmente es educación, 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 aparte de permisividad cero, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Pero quería remarcar que hemos puesto en marcha aquí en el hospital, y es la primera iniciativa a nivel del Estado español y Cataluña, el primer grupo de sexología clínica, un grupo de sexología clínica coordinado entre hombres y mujeres, coordinado por ginecólogos, pero interviniendo psicólogos, interviniendo gente del mundo de las infecciones y toda una serie de personas para realmente mejorar esta sexología global a nivel del paciente. Como sabéis, muchas enfermedades comportan realmente afectación en la esfera sexual. La esfera sexual forma parte de nuestra calidad de vida y es importante preservarla, ¿eh? Y creo que realmente este trabajo también va a ayudar a lo que estaba comentando Rosa, a compartir con la pareja tu vida sexual, compartir con tu pareja la programación de tu vida y de tus relaciones y de toda esta esfera. Y creo que esta unidad, este grupo de trabajo de sexología clínica, es otro paso realmente positivo en este sentido, ¿eh? Y de nuevo, educación, formación, y ya desde las escuelas, ¿eh? Ya desde la primaria, que es el momento que hay que introducir realmente estos elementos. Muy bien, gracias. Tenemos que hablar de salud mental. Rosa, el trastorno de ansiedad desbanca a las consultas de salud íntima entre las más buscadas en Internet en 2022. Según Doctoralia, ¿es cierto que nos recetan a nosotras más ansiolíticos y antidepresivos porque tenemos más tendencia a la ansiedad y a la depresión, o por qué? A mí esta reducción biológica me da un poco de miedo, aunque es cierto. O sea, el comportamiento, yo creo que lo ha comentado el doctor Campistol, es diferente de hombres y mujeres, pero no podemos hacer esta reducción biológica. Creo que también hay un contexto sociológico muy importante. Y además me centraría también en el tema de la mala diagnosis, ¿no? Que muchas veces vas a la consulta porque te duele, igual tienes una fibromialgia y como dices que tienes dolor, pues te recetan un ansiolítico, ¿no? O sea, yo creo que el cambio de patología se da mucho en las mujeres. Y luego, cuando el estudio más reciente que conocemos en trabajadoras de la salud a nivel de salud mental, por ejemplo, en 18 países, vimos que el 40%, que no me equivoco, que el porcentaje más alto de personas afectadas en trastornos de estrés y de salud mental y de burnout eran en mujeres, pero también hay que tener en cuenta dónde estaban estas mujeres, ¿no? Estas mujeres estaban en primera línea. Estas mujeres estaban seguramente con un doble rol, casa, hijos, trabajo. O cuidados, que también recordar el COVID, lo que suponía encontrarte con tu familia si venías del hospital, ¿no? Tenías miedo por proteger a los tuyos. Entonces, también hay que tener en cuenta todo el entorno. Realmente sí que nos preocupa mucho. Hay un estudio de AFOR que se mencionó en el Congreso de los Diputados, donde realmente preocupa muchísimo el impacto que ha tenido la pandemia en los profesionales de la salud, con un elevado nivel de burnout.
destacando que el burnout es una enfermedad, no es el síndrome del trabajador quemado por otros temas organizacionales. Debemos distinguirlo bien porque es una desalineación de la profesión, con lo cual es un foco y es un punto delicado si perdemos una generación de médicos por este problema, con lo cual hemos de afrontarlo. Y también estamos viendo muchos problemas de concentración, de falta de atención debido a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de trabajo. Con lo cual son riesgos emergentes, patologías emergentes que hemos de estar muy alerta. En mi chuleta tengo el 74% de los trabajadores se sienten always on, o sea, siempre conectados. Es un tema también a trabajar, ¿no? Es tremendo, en todos los sectores, también en el vuestro, ¿no? Otro dato, doctor Campistol. La esperanza de vida aumentará en 2040 hasta 87 años en las mujeres y 81 para los hombres. ¿Por qué vivimos más nosotras? Según me dijo una vez el psiquiatra Luis Rojas Marcos, porque nosotras hablamos más. Es posible. Hablar ayuda muchísimo, ¿eh? Relaja, compartes problemas, compartes relaciones, buscas soluciones. Yo creo es posible que sea una buena solución. El psiquiatra Rojas Marcos, evidentemente, me infunde toda la confianza, por lo tanto podría ser. No, simplemente yo creo que estos datos seguramente se quedarán cortos, Miriam. Yo creo que en el 2040 seguramente la gente vivirá más años y probablemente en el 2040, 2045, seguramente las generaciones llegarán a 100 años. La otra pregunta es cómo llegarán a estos 100 años, que yo creo que es el punto fundamental, ¿eh? No es un tema de llegar a 90, 95, sino llegar en buenas condiciones. Es probable que extendamos, pero siempre habrá los últimos años que serán complicados. ¿Por qué las mujeres viven más? Bueno, yo lo comentaba un poco al principio. Ya he dicho que la mayoría de patologías son más frecuentes en los hombres, excepto las patologías autoinmunes, y aquí también están las endocrinas. Evidentemente, no hablo de mama, no hablo de próstata, no hablo de ovario, pero el resto son más frecuentes en los hombres. Y solamente aquí intervienen dos factores. Uno son factores hormonales, que claramente pueden tener un impacto negativo. Yo sabéis que soy nefrólogo y, por ejemplo, la testosterona tiene un impacto negativo a nivel del riñón, y hay una serie de investigaciones de una investigadora del Hospital de la Vallebrón que realmente demuestra el rol negativo de la testosterona a nivel de la insuficiencia renal. Y luego seguramente hábitos de vida poco saludables, y aquí introducimos dos elementos que por desgracia están demasiado generalizados. Uno es tabaco y el otro es alcohol. Es evidente que las mujeres se ha ido ampliando el porcentaje de mujeres fumadoras y también de la ingesta alcohólica, pero si nos vamos hace 25 o 30 años, evidentemente había una mayoría importante a favor o en contra del sexo masculino en cuanto a tabaco y alcohol, ¿no? Yo creo que seguramente son los dos factores más importantes que inciden a nivel realmente de la incidencia de enfermedades, especialmente en dos elementos, y Ana me puede corregir. Uno es cáncer, crucial. Tabaco juega un papel catastrófico, terrorífico en el cáncer, y no hablo solo de cáncer de pulmón, puedo hablar de cáncer de vejiga, puedo hablar de cáncer de esófago, puedo hablar de cáncer de la laringe, y otro tema son las enfermedades cardiovasculares, y aquí obviamente el tabaco juega un rol importante. Entonces seguramente yo creo que estos dos factores, juntos seguramente con algún factor hormonal como puede ser la testosterona, explican esta diferencia realmente de esperanza de vida superior a las mujeres respecto a los hombres, sin descartar que el hecho de hablar mucho más ayuda, relaja, comparte y permite realmente la sociabilización, que es un factor importante en nuestras vidas. Pero yo creo que solamente son los dos factores tóxicos fundamentales, alcohol y tabaco, que han jugado un papel muy negativo a nivel global de la enfermedad, y aquí ha incidido más porque éramos más viciosos los hombres que las mujeres. Por desgracia esto se está igualando y también está teniendo un impacto negativo a nivel del género femenino. Perdona. No, un segundo. Este incremento de la edad en teoría es una buena noticia, pero ¿estamos preparados como sociedad para hacer frente a esto, teniendo en cuenta las necesidades de los seniors y que no hay más demografía, no hay un aumento de la demografía? O sea, ¿se producirá una crisis sociosanitaria? Esta es una pregunta importantísima. Miriam, yo tenía este martes, que no la tuve que cancelar debido al ciberataque, una charla divulgativa sobre salud y retos de salud, y el 50% de mi charla iba sobre problemas éticos en salud, y los problemas éticos son seguramente los dos extremos de la vida, el tema del nacimiento y el tema de la generación de vida de manera artificial, que ya es hoy una realidad.
el tema de la clonación, que es otra realidad, y luego el tema, evidentemente, del envejecimiento, con todas las connotaciones que comporta esto, ¿eh? Como sabéis, en España tenemos aprobada la ley de la eutanasia, se ha implantado de manera razonable en algunos hospitales, en algunas comunidades, y ha ayudado, pero realmente los problemas en los dos extremos, la generación de vida y dos, al final de vida, y especialmente en este momento dramático de gente enferma con cáncer, con demencias, con enfermedades neurodegenerativas, va a generar un debate ético, moral, realmente muy importante, que para mí seguramente es la asignatura pendiente más importante que tendremos en los próximos años. Tremendo. Para acabar, porque veo que se nos acaba el tiempo, me gustaría hacer referencia al movimiento No Más Matildas, que visibiliza a mujeres científicas en la historia y empodera a niñas y a jóvenes en este campo. ¿Cuántas mujeres, cuántas científicas invisibles se han quedado en el camino o en la historia, o incluso que sus logros hayan sido atribuidos a sus parejas o a colegas? Bueno, yo creo que muchísimas, y de hecho conocemos ejemplos casi cada día, ¿no? Porque de hecho éramos totalmente un poco analfabetos en ese sentido, y por ejemplo, en No Más Matildas está claro que en los libros de texto, pues todos los descubrimientos, hay poquísimas referencias a mujeres, y cada día se está intentando visibilizar más. Yo creo que hay mujeres invisibles en muchos sitios, incluso hoy, ahora, no solo en ciencia, y también en muchísimas profesiones, ¿no? Y es importante. Yo creo que hemos asumido en muchos casos que, bueno, esto es así. Y lo que es bueno es acciones como esta, No Más Matildas, o acciones en las que realmente se visibilice y veas como no es así, no es así, porque no es así solo para las mujeres, y tiene que ser así para todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que actos, por ejemplo, como este, son muy importantes a nivel social. Es verdad. Ojalá podamos seguir hablando de ello en otra ocasión, porque preguntas quedan miles para hacer con ponentes tan interesantes como vosotros. Muchas gracias. Pero sí, me temo que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. En tu introducción, Miriam, comentabas que la pandemia, si algo ha hecho, ha sido hacernos conscientes de la importancia de la salud en nuestras vidas. Esperemos que encuentros como este, de una manera mucho más sana, obviamente, nos hagan ser conscientes de la importancia de la perspectiva de género en la salud y en la ciencia para nuestras vidas presentes y para el futuro. Dentro de unos minutos volvemos con una charla en la que también vamos a abordar un tema de futuro, pero que nos afecta directamente al presente: liderazgo femenino en el mundo de las finanzas, aquí en la BIWOW. Os esperamos, no os lo perdáis.